capítulo 2, versos del 1 al 3. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Oremos. Gloria sea a ti, Señor, porque nos da tu palabra. Esa palabra que, como hemos dicho en días anteriores, tiene un valor, una importancia vital para nuestras vidas, para nosotros como pueblo tuyo. Ante esa palabra estamos, Señor, en esta mañana, esperando que tu palabra pueda hablarnos, confrontarnos, redarguirnos, instruirnos, enderezar nuestros pasos, alimentarnos para seguir, Señor, caminando por el sendero que Cristo nos ha trazado. Me pongo en tus manos una vez más, Señor, confiados en que tú serás propicio a nosotros y nos hablarás por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues bien, amados, como decía la hermana Xiomara, hoy vamos al cierre de nuestra serie, Importancia y función de la palabra de Dios en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. No vamos a resumir, porque ya la hermana Xiomara nos dijo lo que fue tratado. No estuvimos aquí el domingo, pero fuimos bendecidos. Por lo menos yo pude ver y escuchar el mensaje maravilloso del hermano Deri Garavitos. Y en el día de hoy nosotros vamos a ver 3 puntos muy importantes, 3 puntos necesarios, importantes que debemos tomar en cuenta. Vamos a ver 3 aspectos de esta serie. En primer lugar, Jesús y la palabra de Dios. Jesús y la palabra de Dios. En segundo lugar, la iglesia primitiva y las enseñanzas de los apóstoles. Y en tercer lugar, vamos a cerrar con nuestra actitud y cuál debe ser la respuesta de nosotros y de la iglesia ante la palabra de Dios. Vamos al grano, vamos de inmediato. Jesús y la palabra de Dios. Jesús y la palabra de Dios. En todo momento, amados hermanos, en toda circunstancia, en todo tiempo, la palabra de Dios estuvo en los labios del Señor Jesucristo. Vamos a ver que Él no hablaba por su propia cuenta, sino que Él hablaba lo que el Padre le indicaba. Y para mí eso es un desafío. Digo un desafío porque cuando nosotros analizamos el lenguaje, lo que nosotros decimos en el día a día, tendríamos que revisarnos, porque cuántas cosas salen de nuestros labios que no son de Dios, que no son la palabra de Dios, cosas que no edifican. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Tenemos que tener esa sintonía, pedirle al Señor, Señor, que lo que yo hable venga de ti. Que lo que yo diga esté respaldado por tu verdad, por tu palabra. No permita, Señor, que yo diga nada fuera de tu propósito, fuera de tu voluntad. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Wow! Maravilloso. Usted dirá, bueno, pero eso es Jesús, que era Dios, ¿verdad? Y es Dios. Pero los hijos de Dios también tenemos que actuar de esa manera, ¿verdad?
Tenemos que actuar de esa manera. Jesús vivió la palabra de Dios, la obedeció en todo tiempo y hasta el final. Hubo un momento en la vida de Jesús, sabemos, en el Getsemaní allí, ¿verdad? Cuando estaba en el Getsemaní, que estaba sintiendo ya la hora de la muerte, esa angustia que él tenía allí en el Getsemaní, que pidió al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Mire, tuvo que orar 3 veces. ¿Cuántas veces tenemos que orar nosotros? Pedirle a Dios: Dios mío, ayúdame a hacer tu voluntad. O le pedimos al Señor: Señor, si es posible, sácame de esta. Quítame esto, resuélveme lo otro. Pero debemos terminar diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero aún el Señor, sabiendo cuál era la voluntad del Padre, en ese momento se la pidió. Pero ¿qué fue lo importante al final? Que Él acató, o sea, se sometió, se sujetó a esa perfecta voluntad de Dios, que era ir a la muerte. Pero no solamente esto, amados hermanos. Jesús resaltó la importancia de guardar y obedecer la palabra de Dios como una evidencia de que le amamos. Oiga bien, Jesús resaltó la importancia de obedecer la palabra de Dios como una evidencia de que le amamos. Usted puede decirlo con su boca, llenarse la boca de decir que ama a Dios. Usted lo puede decir, pero la mayor evidencia de que amamos a Dios es si le obedecemos. Si usted es un cabezón, como dice alguien por ahí, si usted es un desobediente, no diga que ama a Dios. La palabra que le dirigió Jesús a Pedro en aquel momento estelar, en aquel momento cumbre, cuando trató de restaurar, lo restauró, le hizo 3 veces la misma pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Si el Señor nos hace la pregunta esta mañana: ¿me amas? No voy a mencionar nombres por si acaso, quería mencionar algunos nombres, pero para que no se sienta nadie aludido, porque puede haber, cualquier nombre que mencione, puede haber alguien aquí o escuchándonos. Pero vamos a pensar en Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No sé si hay algún Simón aquí, o nos está escuchando, pero no importa, no importa, es para cada uno de nosotros. ¿Me amas? Tú sabes que te amo. Pero el Señor añadía: apacienta mis ovejas. Es decir, ese amor que tú dices que me tienes, manifiéstalo en obediencia. A esto yo te estoy llamando, a pastorear, ¿verdad? A apacentar mis corderos. Ustedes conocen la historia. Aquí en el pasaje que nosotros leímos en Juan capítulo 14, volvamos, en el verso 15, el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. No es que el Señor no deja de amar, ¿verdad? Si lo amamos un chin más, un chin menos, lo que dice es que habrá una relación más íntima, más estrecha. Dice: vendremos, nos vamos a manifestar en Él. Es que en la medida en que vamos estrechando ese amor con el Señor va estrechando su amor con nosotros. Se va haciendo más grande, más pleno, se va ensanchando. Nos vamos a manifestar a Él. Verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, lo mismo, y vendremos a Él y haremos morada con Él. La iglesia primitiva, comenzando con la iglesia de Jerusalén, dice la palabra que si en una cosa era importante para ellos, era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina que había recibido los apóstoles de Jesucristo, directamente. No se apartaron, por lo menos ahí al principio, de la doctrina. Después vinieron diferentes cosas, pero ahí estaban enfocados en la doctrina, en la palabra, en los fundamentos. Cuando se habla de doctrina, la gente piensa necesariamente que en elementos doctrinales era verdad, pero la doctrina es la enseñanza en sentido general. Todo es doctrina, todo es enseñanza.
Así que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y demás. Pero vamos a enfocarnos en que ellos perseveraban en eso. No se salían de ahí. Estaban enfocados, enseñados, que debían obedecer la palabra del Señor, las enseñanzas de Jesús. Los cristianos de Berea, yo no sé si han oído mencionar estos hermanos, eran unos judíos cristianos que tenían una característica. Dice el libro de los Hechos, el capítulo 17 y el verso 11, eso era en la iglesia primitiva, y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud o con todo empeño, con toda, ¿verdad?, todo deseo, escudriñando cada día las Escrituras para ver si éstas eran así. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos tenían el Antiguo Testamento, las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Pablo y los apóstoles le predicaban y ellos veían, contrastaban las Escrituras con lo que ellos decían. No era para saber más, no era para discutir, porque hay gente que estudia la Biblia porque quiere saber más que el otro, o la busca para discutir, para contender hasta a veces. El propósito de los bereanos no era enfrentar a Pablo, sencillamente era para alimentarse más, para tener ¿verdad?, claridad en lo que ellos estaban recibiendo. Y nosotros debiéramos tener ese mismo espíritu, ese espíritu de los bereanos, de que estemos constantemente contrastando con la palabra de Dios, todo lo que nos puedan decir, aunque se llame San Gerson de la Cruz, que lo diga, por decir. Porque, ¿qué es lo importante? No es lo que yo pueda decir, sino lo que diga la palabra de Dios. Sí, porque hay gente que no quiere cuestionar al apóstol, al evangelista, al pastor, al sacerdote, porque lo dijo él. No, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Pablo a los colosenses le dice lo siguiente, me encanta este verso, Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia. Yo quiero subrayar eso. No se conforme con poco. Tiene que habitar en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este verso es para un mensaje, porque tiene mucho que decirnos. Cada parte de este verso, mire, la palabra de Cristo more en abundancia. No se conforme con poco, tiene que ser de manera abundante. Y eso va a producir que lo que nosotros vamos a hacer, si estamos llenos de la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si usted está lleno de la palabra de Dios, si la palabra de Dios mora en usted en abundancia, eso es lo que va a salir. Eso es lo que va a brotar de usted. Usted va a enseñar, va a exhortar. Y no solamente eso, va a cantar con gracia en su corazón. Va a cantar himnos de alabanza al Señor. No va a necesitar grupo, perdón, los hermanos del grupo de alabanza, animador, alguien que lo mueva a alabar, porque eso va a salir de manera natural. Porque usted está lleno de la palabra de Dios. Y usted entonces va a cantarle al Señor con gracia, ¿verdad?, en su corazón, himnos, salmos y cánticos espirituales. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante todo lo que hemos visto en el primer mensaje, en el segundo mensaje y ahora en esta última parte? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, nuestra actitud? Santiago, no me había detenido a ver, amados, esto de Santiago, del libro de Santiago, quizá un poquito de primera de Pedro, pero Santiago y Pedro, ambos, vamos a ver algunas cosas sobre estos pasajes. En primer lugar, el contexto de estos pasajes, estos hermanos, Pedro y Santiago, le escriben a la iglesia en medio de la persecución. La iglesia estaba siendo ferozmente perseguida
por el Imperio Romano, que estaba llevando prisioneros y asesinando a los hermanos de la iglesia primitiva. Y la iglesia entonces necesitaba ser fortalecida, aferrarse a la palabra de Dios y ponerla por obra. Tenía una presión tremenda. No es fácil, hermano, la persecución. Nosotros podemos decir, tenemos una persecución ideológica. En el mundo hay muchas presiones, pero todavía no ha llegado aquí la persecución física de perseguir a los cristianos por causa del evangelio y meterlos presos o matarlos. Hay muchos lugares en el mundo, sabemos que no está permitido predicar el evangelio de manera abierta, casi ni de manera secreta, donde eso está restringido. Podemos hablar mucho de eso. Lo cierto es que estos hermanos necesitaban aferrarse profundamente a la palabra de Dios para poder seguir hacia adelante. Entonces, ambos escritores nos hablan y nos animan a través de su palabra a nosotros hoy sobre esta verdad. El punto de partida es que nosotros somos renacidos o nacidos de nuevo a través de la simiente que es la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Ese es el punto de partida. Ya estamos hablando con los hijos de Dios, con la iglesia. Hay amigos aquí en esta mañana o nos están escuchando, muy bien. También esperamos que la palabra de Dios pueda nacer en sus corazones y que el Espíritu Santo la pueda implantar en ellos, ¿verdad? Para que dé ese fruto digno de arrepentimiento. Santiago 1:18, leímos hace un momento, y Primera de Pedro 1:23. No me había dado cuenta hasta ahora, amados hermanos, que los dos coinciden con este punto de partida, porque los dos nos hablan de que somos renacidos por la palabra del Señor. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la fe, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces el punto de partida es que ya nosotros hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, que nos ha movido al arrepentimiento, ha tocado nuestros corazones. Ahora bien, el tema es que para que la palabra de Dios siga haciendo su efecto en nosotros, siga haciendo su trabajo, porque no se termina el día que nos convertimos, no, ni se termina al año siguiente, ni al mes, sino que la palabra de Dios sigue haciendo y debe seguir haciendo su trabajo de transformación en nosotros. Nosotros necesitamos asumir algunas actitudes correctas y tomar decisiones importantes. Vamos a ver 3 actitudes que debemos tomar en cuenta en este sentido. Atención, pueblo. Primero, tenemos que ser prontos para oír. Estar dispuesto a escuchar especialmente la palabra de Dios. Prontos para oír. Nosotros a veces oímos demasiadas cosas que no debemos oír. Bueno, estamos yendo a un niño allí, ¿verdad? No podemos evitar escuchar al niño porque no podemos tener control quizás de esto. Nosotros nos exponemos a escuchar muchas cosas en el medio ambiente, en nuestros hogares con los vecinos, por ejemplo, o si vamos en un transporte público escuchamos cosas, o si vamos en la calle. Pero hay otras que debemos seleccionar, que debemos escoger y tenemos que tener criterios espirituales y cristianos y bíblicos para escuchar. Nos exponemos a muchas cosas que no nos edifican, que no glorifican a Dios y vamos a ver en breve que tenemos que echarla a un lado. Tenemos que ser prontos para oír, sobre todo la palabra de Dios. Trate de exponerse lo más posible a la palabra de Dios. Aquí, en buenas prédicas, en buenas enseñanzas, con sana doctrina, claro está. En vez de oír tantas cosas que nos alejan del Señor. Segundo lugar, ser tardos para hablar. Aquí tenemos un problema también. Especialmente palabras ociosas. Cuidar nuestra lengua. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. El que mucho habla,
yerra, comete falta. Usted no ha ido a gente que le dice, mira, tú hablaste de más. Dijiste cosas que no debías decir, hablaste de más. Tenemos que tener cuidado al hablar. Hay tiempo para hablar, hay momentos para escuchar. Mire lo que dice Proverbios 10:19, lo mismo que estamos diciendo acá. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No es fácil controlar la lengua, pero hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 3, ahí le dejo esa receta. Santiago capítulo 3, dedicado a la lengua. Ser tardos para hablar. Y la que viene ahora, ser tardos para airarse. Y no solamente lo dice así, dice el por qué. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Cuando usted está airado, usted no procede de manera adecuada. No se ajusta a lo justo de Dios, a la voluntad de Dios, aunque tengo que aclararle algo en breve, se lo voy a decir. Mire lo que el Proverbio nos habla mucho del tema de la ira. Le voy a mencionar 2 o 3 pasajes rápidamente. El que tarda en airarse, yo creo que el autor estaba pensando en este pasaje del Antiguo Testamento. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y uno diría, bueno, pero dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Hay una cierta licencia para airarnos, pero sin llegar a pecar. Ahora, lo difícil es airarse sin pecar, porque hay que hacerlo a la manera de Cristo, si se puede decir así, o como diría un filósofo de la antigüedad llamado Aristóteles, que decía esto: debemos airarnos con la persona adecuada, por la causa adecuada, en la medida adecuada y en el momento adecuado. No vamos a desglosar eso ahora. O sea, y en algún momento, algún aspecto de esto, se nos va la guagua, fallamos, por lo que es difícil a veces manejar el tema de la ira. Ese es un tema aparte, que podíamos ampliarlo, pero vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué cosas debemos desechar, además de la ira y el enojo? Aquí también Santiago y Primera de Pedro nos dicen que debemos desechar la inmundicia. La inmundicia que es impureza, suciedad moral. Solamente vamos a mencionar por tema de tiempo la malicia, la maldad. Tenemos que desechar el engaño. Yo pensaba, digo, y se supone que esto no debía estar en la lista para los cristianos, porque se supone que un cristiano no debía tener envidia ni malicia, ni maldad, ni engaño. Pero oímos por doquier muchísimos cristianos engañando, prometen y no cumplen, o asumen cosas y no es así. Entonces, por algo está aquí en la palabra de Dios. Para si alguien está en esos caminos, ¿verdad?, que lo desecha en el nombre del Señor. O si alguien se ve tentado a la envidia, al engaño, a todas estas cosas. Aquí habla de distracciones. Yo busqué el significado y una versión dice que distracciones es calumnias y toda clase de chismes. Desechando todo eso. Entonces viene ahora la parte propositiva. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ya la palabra fue implantada en nosotros como hijos de Dios. Pero hay que seguir en humildad recibiéndola. No podemos conformarnos con que la recibimos. Tenemos que tener una actitud de humillación, de humildad, de sencillez, de mansedumbre para seguirla recibiendo. Nadie se cree sabio en su propia opinión. Nadie se crea que ya lo sabe todo
o que ya tuvo la ración ayer. No, necesita la de hoy también. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este texto también tiene muchísimo que decirnos, pero vamos a ver un par de cosas nada más. Lo primero es que es un imperativo, no es opcional. Y usted dirá, pero ¿es obligado esto? Es que yo tengo que desear la palabra de Dios de manera obligada. Bueno, si usted es cristiano, sí. Porque aquí no se da una alternativa. Si tú quieres, si tú puedes, desear. No, dice desear. Deséala. Desea la palabra de Dios. Aunque, como el niño recién nacido, no hay que decirle, mira, tú quieres la leche materna de tu madre. No, porque él la busca de manera natural. Porque es un niño recién nacido. Piensen ahora que somos en Cristo, somos nacidos de nuevo. Debíamos desear de manera natural la palabra de Dios. Y si no la deseamos, hay problema entonces. Algo no anda bien. El que no desea la palabra de Dios, algo no anda bien. Ahora, hay que desearla, dice, como niño recién nacido. Cuando yo veo a los niños llorando así, cuando tienen hambre, dice, este no sabe nada de la reforma fiscal, ni de que la comida está cara. Sencillamente grita y hay que buscarle el alimento. Así debemos nosotros desear, como esos niños, ese alimento. Pero dice algo más, la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios pura, tal como es. No mezclada, no adulterada, no arreglada, no manipulada. Hay mucha palabra de Dios adulterada por ahí. Hay muchas cosas que parecen, que se ven, que son atractivas, expresiones filosóficas, humanistas, que parecen evangelio, pero no son el evangelio. No envíe, hermano, por las redes todo lo que usted ve, que se ve bonito. Puede tener un caramelo envenenado por ahí. Puede estar adulterado y usted no se da cuenta. Tenemos que tener cuidado con eso. Es la palabra de Dios no adulterada. Y tengo 3 recomendaciones para que usted no tome leche espiritual adulterada. Lo primero es, lea la Biblia y no que otro la lea por usted. Yo le tengo que aclarar eso. Lea usted la Biblia y no que otro la lea por usted. Y se lo aclaro en breve porque tengo otra recomendación. No significa que otro no lo pueda edificar, sino que usted debe también leerla, estudiarla, ¿verdad? Segundo, lea la Biblia con sus lentes y no con los lentes ajenos. Respeto a aquel que se le quedaron los lentes y toma uno prestado para leer la Biblia, pero léalo con sus lentes, entiéndame el sentido, porque usted lo va a ver mejor así. A veces cuando uno lee la Biblia con los lentes de otro o interpreta la Biblia como lo dice el fulano de tal, eso no es lo sano. Usted tiene también el Espíritu Santo de Dios, sea como lo bereano. En tercer lugar, participe, estamos acabando, participe en los espacios de estudio de la palabra de Dios. Y al final vamos a hacer un cierre sobre esto. Participe en los estudios de la palabra de Dios que hace la iglesia. ¿Por qué? Porque usted va a recibir de aquí, no de otro lugar, y no estoy en contra de que usted lo busque en otro lugar, de aquí de su iglesia. Lo que la iglesia enseña, la doctrina de nuestra iglesia, tenemos nuestra doctrina y nuestra manera de ver, nuestra como visión cristiana también, del evangelio. No está necesariamente contraria a la otra. Debemos ser, amados hermanos, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Aquí en Santiago 1, del 22 al 25, ahí lo explica, no lo vamos a ver. No es bueno, oigan bien lo que les voy a decir, oigan esto, no es bueno y hasta es peligroso conocer la palabra de Dios y no obedecerla. Oigan bien, es bueno conocerla. Es importante que podamos tener todo el conocimiento de ella, pero no es bueno y hasta es peligroso. Si usted no la va a obedecer, si usted no tiene un corazón dispuesto a ponerla por obra, tiene sus riesgos.
Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Al final del Sermón del Monte, el Señor habló de los dos cimientos, ¿no? De los dos que oyeron la palabra de Dios. Uno la hizo y otro no la hizo. ¿Quién fue el prudente? El que oyó la palabra de Dios y la hizo. El que edificó su casa sobre la roca. Que cuando vinieron los vientos, la tormenta, la lluvia, ¿qué pasó con esa casa? Quedó firme sobre la roca. Pero el que oyó la palabra de Dios y no la hizo, es un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron los vientos, que significan las pruebas, la tormenta, las dificultades, las tentaciones, ¿qué va a pasar con esa casa? Se cae. Entonces, es un riesgo o no estar oyendo y no obedeciendo. Cuando llega la hora de la verdad, entonces se prueba esa casa, se prueba ese tipo de hombre. Jesús dijo en una parte algo en el Evangelio de Lucas, unas palabras increíbles que me hacen temblar. Aquel que conociendo la voluntad de Dios no hizo conforme a ella, recibirá azotes. Usted puede buscar la interpretación de eso. Y dijo además, porque a quien mucho se le da, mucho se le va a pedir. O sea, Dios le da el conocimiento de la palabra de Dios, es una bendición. Y usted dice, Dios me ha bendecido mucho, Dios me ha dado, espérese. Usted sabe que también Dios le va a demandar lo que le ha dado para que usted lo glorifique a Él y pueda ser de bendición a otros. Si sabemos estas cosas, bienaventurados seremos si las hacemos. Concluyo con esto, amados hermanos. Nuestro propósito como iglesia. ¿Cuál es el propósito que tenemos esta iglesia en este año y los próximos años que han de venir? Que cada día deseemos, amemos, estudiemos y obedezcamos la palabra de Dios, tanto individual como colectivamente. El plan estratégico en el eje de discipulado tiene algunos objetivos estratégicos y específicos. Uno de ellos es formar discípulos que vivan como Cristo y estén comprometidos con su obra. Establecer un sistema de discipulado continuo y sólido que fomente el crecimiento bíblico y espiritual de toda la congregación. Fortalecer los espacios de enseñanza y aprendizaje y discipulado de la iglesia. Y nosotros tenemos dos espacios para eso, que son la escuela bíblica y los estudios bíblicos. Eso es aparte del estudio y la lectura que usted debe hacer en su hogar, cada día. La iglesia dispone de esos espacios. Y yo quiero, mientras se van acercando dos hermanos amados de esta congregación, que nos van a decir en unas breves palabras su experiencia, su testimonio de cómo Dios le ha bendecido, le ha impactado su vida, le ha ayudado en su crecimiento espiritual a través del estudio de la palabra de Dios aquí en la congregación. Porque se han expuesto, han sido obedientes, exponiéndose a ser enseñados y también a dar su conocimiento de la palabra según lo que ellos han aprendido. La escuela bíblica, creo que la hermana Ananía, ¿verdad? Ananía y Juan Gabriel, tienen cada uno un par de minutos para que nos digan su experiencia, su testimonio en relación a lo que esa palabra de Dios, cómo la ha impactado. Pero no estamos hablando no del estudio que hacen en su casa, que debemos hacerlo, sino de cómo la iglesia, a través de sus enseñanzas, ha podido bendecirlo, edificarlo y en su crecimiento espiritual.